Buenos días a todos al canal. En el aporte del vídeo de hoy lo que quiero enseñaros es hacer un mecanismo muy sencillo para hacer una alarma silenciosa, un testigo silencioso de que alguien haya entrado en una habitación, en un armario, en un cajón, algo que necesitéis dejar cerrado, pero que queréis hacer una alarma que sea silenciosa, discreta. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Pues sencillamente con unas pilitas, un paquetito de pilas, que ni siquiera tenéis por qué tener esto, pero bueno, si lo tenéis se puede comprar perfectamente, y con una bombilla, que va a ser nuestro testigo, nuestro chivato. Lo que vamos a hacer es un circuito muy básico sencillamente de energía, conductor y lo que es la bombilla, y fijaros que cuando se cierre el circuito nos va a dar un testigo luminoso de que alguien ha abierto esa puerta. ¿Cómo vamos a hacer el mecanismo? El mecanismo lo vamos a dejar preabierto, pero de manera que cuando alguien abra esa puerta, el mecanismo va a cerrarse de una manera muy sencilla. Vamos a verlo. Lo que vamos a hacer, bueno, también comentaros, si no tenéis un LED, os vale cualquier tipo de bombilla, pero bueno, lo bueno que tienen los LEDs, ya veis que en cuanto se toca, lo bueno que tienen los LEDs es que gastan poco y son muy discretos. Gastan muy poca energía y son bastante discretos. ¿Os dais cuenta? Es un testigo luminoso. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Solamente enrollando el cable ya hace contacto, ¿vale? Vamos a dejar prefijado uno de ellos. Yo voy a coger el positivo. Tener en cuenta que los LEDs, si usáis LEDs, tienen polaridad. Entonces tenéis que poner la patilla larga en el polo positivo, que es el rojo normalmente. Y lo que vamos a hacer, yo en mi caso lo que voy a hacer es soldarlo para que quede más fijo, para que quede un poquito más asegurado. Y lo que voy a hacer es soldarlo, ¿vale? Si no tenéis soldadura, sencillamente lo peláis un poquito el cable, lo enrolláis y lo dejáis ahí sencillamente amarrado. Y el siguiente, ya os voy a hacerlo poco a poco, y el siguiente os enseño cómo queda, porque vamos a meterle unas solapitas metálicas, que esto puede ser, por ejemplo, de un boli o de cualquier otro tipo de componente metálico que encontréis por ahí, que lo que va a hacer es sencillamente cerrar el circuito. También os voy a enseñar cómo queda. Vamos poco a poco. Lo que vamos haciendo. Fijaros que ha quedado ya la primera patillita colgada, ¿vale? Ha quedado la primera patillita soltada. Ahora lo que vamos a seguir haciendo, fijaos que en cuanto hace contacto ya se ilumina. ¿Veis? Esta es la idea del circuito que vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a seguir es afianzando esa zona para que quede protegida. Voy a desconectar las pilas para ya que no haya más posibilidad de cortocircuito y os enseño cómo va quedando. En este paso lo que vamos a hacer es soldar esa pieza metálica al cabo negativo, y lo vamos a soldar para que quede fija. Vamos a ir por ello, a ver si puedo ponerlo para que lo veáis bien. Tan sencillo como siempre. Que quede bien fijita. Esta le está costando agarrarse, porque esta es una aleación que tiene pinta de que no se va a agarrar muy bien. Pero bueno, más o menos me he pasado de cantidad de soldadura, pero bueno, el caso es que quede fijo. Lo que voy a hacer ahora es afirmarla con la cinta americana, como siempre, y además para hacerle un poquito de aislante. Y voy a juntarle la otra aquí. Voy a soldarla. ¿De acuerdo? De manera que queden las dos componentes. Ahora os lo enseño cómo queda. Ya tengo preparados las dos partes. Fijaros que lo que he hecho es aislarlo con cinta americana para que quede más firme, para que así, a la vez de que queda más firme, permite aguantar un poquito, permite aumentar la superficie de contacto bastante, esa planchita metálica que el cable.
No obstante, no tiene por qué ser específicamente imprescindible a la hora de utilizar esto. Vosotros, si os podéis apañar bien solo con los cables, ya os voy a decir siguiendo cuál es el paso siguiente. Lo que nosotros, ahora de lo que se trata es de que veáis que si se juntan las dos de nuevo, ¿veis cómo se enciende la luz? En el momento en el que se juntan de nuevo los cables, se vuelve a encender el testigo. ¿Os dais cuenta? Esto es lo que vamos a buscar. Lo que vamos a buscar es algo que inicialmente los mantenga separados, un componente que los mantenga separados y que en el momento en el que se abra la puerta se junten y al juntarlos vuelvan a hacer conexión. ¿Vale? Esta es sencillamente la idea del mecanismo. ¿Qué puede ser el componente? Pues puede ser un papel sujeto. Puede ser de muchas maneras. En el momento en el que está el papel, fijaros que no hay conexión. En el momento en que se quita, vuelve la conexión. ¿Os dais cuenta? Este es el principio que vamos a seguir para la puerta. ¿Cómo lo vamos a sujetar? Ahora os lo enseño. Pero el principio que vamos a seguir es tan sencillo como eso. Un aislante que mientras esté ahí no permite que se cierre el circuito. Pero en el momento en que lo quitas ya se permite que fluya la corriente. Con lo cual ya nos estará avisando de que alguien ha abierto la puerta porque ha retirado el dispositivo involuntariamente. Así que nada, voy a montarlo y os lo enseño cómo queda. Aquí os presento el circuito ya montado y ya preparado para que veáis cómo funciona. ¿Qué os quiero comentar? Lo que tenemos es, por supuesto, un circuito que os lo he puesto aquí es para que lo veamos bien claramente y que se vea fácil, ¿vale? De la instalación y el montaje, pero lo suyo es tenerlo oculto. Es decir, o bien porque utilicemos pilas más pequeñas, porque las pilas de botón también funcionan para iluminar LEDs, o sea que se puede hacer mucho más pequeño, pero el principio es el mismo. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, utilizando cables conductores mucho más largos, porque yo tengo aquí por ejemplo uno largo y encima blanco, o sea que se puede ocultar muy bien. Esto está hecho sencillamente para que lo veamos. Y lo que hay que hacer es a la hora de preparar el dispositivo, cada uno en su casa ve lo que es más útil para que la cosa funcione bien. ¿Qué es lo que tenemos? Es para lo último ya que quería comentaros. El dispositivo que no permite que el circuito se cierre, yo he preparado en este caso un alambre metálico que es súper finito, que con el fondo blanco se ve fenomenal, pero por ejemplo podéis utilizar hilo de pesca. El hilo de pesca apenas hace ruido, esto es metal y todavía se oye un poquito más el ruido, pero bueno. Y lo que es el celo, que también aísla perfectamente, no sé si lo podéis ver ahí bien, lo que está haciendo es exactamente interrumpir el paso de la corriente. ¿Qué es lo que ocurriría? De ahí lo pasamos. Yo lo he puesto aquí para que lo podamos ver, que es justo debajo de la puerta. Lo que va a ocurrir es que al abrir la puerta se va a soltar el circuito, se va a soltar esto y va a cerrar el circuito. Y vais a ver cómo queda. En este caso lo que haría es que la funcionalidad es que cuando alguien abre, ¿os dais cuenta? Salta el circuito. Y esto ya es el testigo de que alguien ha entrado. ¿De acuerdo? Esto es un testigo ya luminoso, discreto, porque ya os digo, no lo tendríais aquí colocado, lo tendríais en otra ubicación. De tal manera que lo podáis ver solo vosotros. Eso ya cada uno, con lo creativos que seáis en vuestras casas, ya sabéis lo que tenéis que hacer y ya os encontraréis alguna manera. Y luego para volverlo a montar es tan sencillo como volverlo a poner así. De tal manera que se queda interrumpido de nuevo el circuito. Opciones, muchísimas. La idea base es esta. Siempre esto que sea lo más discreto y lo más... Esto es una exageración para que veáis lo que no hay que hacer. Esto no puede ser porque esto llama la atención de alguien que entre. Pero se pueden hacer cosas muy discretas. ¿De acuerdo? De manera que separes el punto de unión del circuito, ponerlo lo más cerquita de aquí, de la puerta de aquí debajo, de manera que la interrupción solo se haga aquí, pero el cable suba, por ejemplo, por arriba, por abajo. Eso ya cada uno lo que tenga en su casa, lo que cada uno quiera, o en el lugar donde lo quiere instalar. Dentro de unos cajones, un armario, queda todavía más discreto. Fijaros, vamos a volverlo a hacer, para que veáis cómo queda. ¿Os dais cuenta? En el momento en que se abre, salta la alarma. Pues nada, con esto es el aporte que os quiero traer hoy. Y nada, se está gastando la batería de la pila porque estas eran ya de hace mucho tiempo. Así que nada, espero que os haya sido útil el aporte de hoy. Un saludo y hasta el próximo vídeo.